Dios les bendiga de nuevo, amados amigos, hermanos. Estamos leyendo el libro de Mark Dever, de 9 marcas, que es una iglesia sana. Y ahorita vamos a leer el capítulo número 2, que se titula Lo que una iglesia es y no es. En la introducción te pregunté, ¿qué es lo que buscas en una iglesia? Y qué es lo que la Biblia dice acerca de la vida de la iglesia. Pero no te di las respuestas. Sin lugar a dudas, esas son preguntas difíciles porque los cristianos de hoy en día buscan toda clase de cosas en sus iglesias. Una conversación conflictiva. Recuerdo una conversación que tuve durante mis estudios de posgrado con un amigo que trabajaba para un ministerio cristiano, pero no estaba afiliado a ninguna iglesia. Él y yo visitamos la misma iglesia por un par de años, pero a pesar de que yo me hice miembro de la iglesia, él no. De hecho, él solo asistía los domingos en la mañana y se escapaba durante el mismo, justo cuando el sermón estaba por comenzar. Un día decidí preguntarle sobre esta actitud. Él dijo, realmente no obtengo nada del resto del servicio. Yo le pregunté, ¿alguna vez has pensado hacerte miembro de la iglesia? Él se sorprendió de mi pregunta y respondió, ¿hacerme miembro de la iglesia? Honestamente no sé por qué tendría que hacer eso. Sé para qué estoy aquí y esas personas solo harían mi caminar muy lento y pesado. Por lo que pude ver, él no decía esas palabras con desprecio, sino con el celo genuino de un evangelista que no quería perder una hora del tiempo del Señor. Él había estado pensando sobre lo que buscaba en una iglesia y en general no incluía a los demás miembros de la iglesia, por lo menos no de esa iglesia. Él quería un lugar donde pudiera escuchar un buen mensaje de la palabra de Dios y así obtener lo que necesitaba para la semana. Sus palabras daban vueltas en mi mente. Esas personas solo harían mi caminar muy lento y pesado. Había algunas cosas que quería decirle, pero todo lo que dije fue, ¿alguna vez has pensado que si te unes a esas personas puede que te desanimen, pero también podría ser de ánimo para ellos? ¿Has pensado que eso podría ser parte del plan de Dios para ellos y para ti? Yo también quisiera una iglesia donde pudiera escuchar un buen mensaje cada domingo. Pero las palabras cuerpo de Cristo significan más que eso, ¿no crees? Un pueblo, no un lugar. La iglesia no es un lugar, no es un edificio, no es un punto de predicación, no es un proveedor de servicios espirituales. Es un pueblo, el nuevo pacto, un pueblo comprado a precio de sangre. Por eso Pablo dijo en Efesios 5:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él no se entregó por un lugar, sino por un pueblo. Por eso es que la iglesia que pastoreó inicia sus reuniones de los domingos no diciendo bienvenidos a Capitol Hill Baptist Church, sino bienvenidos a la reunión de Capitol Hill Baptist Church. Somos personas que se reúnen. Sí, parece algo insignificante, pero con ello intentamos destacar una gran realidad aún con las palabras que usamos para dar la bienvenida a las personas. Recordar que la iglesia es un pueblo nos debe ayudar a reconocer lo que es importante y lo que no. Sé que necesito esa ayuda de otros. Por ejemplo, tengo la tentación de permitir que algo como el estilo de música determine la manera en que percibo la iglesia. Después de todo, el estilo de música que la iglesia utiliza es una de las primeras cosas que destacamos sobre cualquier iglesia. Y tendemos a responder a la música de una manera muy emocional. La música nos hace sentir de una manera en particular. Ahora bien,
¿Qué dice de mi amor por Cristo y el pueblo de Dios si decido dejar de asistir a la iglesia por su tipo de música? O si cuando pastoreo una iglesia margino a la mayoría de mi congregación porque pienso que el estilo de música necesita ser actualizado. Por lo menos podríamos decir que hemos olvidado que la iglesia es fundamentalmente un pueblo y no un lugar. Al mismo tiempo, la Biblia nos enseña que los cristianos debemos preocuparnos por lo que sucede en la iglesia, por lo que la iglesia hace. De hecho, la última mitad de este libro está dedicada a este tema. ¿De qué manera balanceamos estas dos cosas? Cuidar a las personas y lo que hacen. Si este fuera un libro sobre la edificación de familias cristianas, hablaríamos sobre hacer algunas cosas. Cenar juntos, leer las escrituras juntos, reír juntos, orar unos por otros y así sucesivamente. Sin embargo, a lo largo de la discusión recordaríamos que los padres cometen errores y que los hijos también. La familia no es solo una institución, es un grupo de personas. Lo mismo sucede con la iglesia. ¿Existe alguna iglesia en particular que falla en cumplir tus expectativas en términos de lo que hace? Como si cumple con lo que la Biblia dice sobre el liderazgo de la iglesia, un tema que trataremos más tarde. Si es así, recuerda que este es un grupo de personas que se encuentra en un proceso de crecimiento en la gracia. Ámalos, sírveles, sé paciente con ellos. Una vez más, piensa en una familia. Cada vez que tus padres, hermanos o hijos fallan en cumplir tus expectativas, ¿los alejas de la familia? Espero que los perdones y seas paciente con ellos. Tal vez son tus expectativas sobre la iglesia que deben ser ajustadas. En este mismo tono, debemos preguntarnos si sabemos amar y perseverar con los miembros de la iglesia que tienen diferentes opiniones, que no cumplen nuestras expectativas y que pecan contra nosotros. ¿No hemos cometido algún pecado de tal manera que hemos necesitado ser perdonados? Claro, hay un límite. Hay algunas iglesias a las que pudieras no querer pertenecer, en las cuales no quisieras pastorear o permanecer. Volveremos a tocar esta pregunta en la lección que habla sobre las marcas esenciales de una iglesia. Por el momento, el principio básico sigue siendo el mismo. La iglesia es un pueblo. Y cualquier cosa que busquemos o digamos que debe ser la iglesia debe estar fundamentado en este principio básico. Un pueblo, no una estadística. Permítame poner un obstáculo más en el camino al mal pensamiento acerca de la iglesia. Un pensamiento común entre los pastores. La iglesia no es un lugar, tampoco es una estadística. Cuando me gradué de la escuela, recuerdo encontrar una carta de consejería escrita por John Brown, un pastor del siglo XIX, a uno de sus estudiantes que había sido ordenado para pastorear una congregación pequeña. En la carta, Brown escribió: conozco la vanidad de tu corazón y que te preocupas porque tu congregación es muy pequeña en comparación con aquellas de tus hermanos alrededor. Pero te aseguro, y hablo con la experiencia de un anciano, que cuando te vayas a rendir cuentas de ellos frente a Jesús en el tribunal de Cristo, pensarás que las ovejas que tuviste fueron suficientes. Al leer esto pensé en la congregación que Dios había puesto bajo mi responsabilidad. Y sentía el peso de esa responsabilidad que tenía delante de Dios. Me pregunté, ¿deseo que la iglesia que pastoreo sea grande? ¿Deseo que sea popular y muy renombrada? ¿Deseo una iglesia que en cierta medida impresione? ¿Estoy motivado en alguna manera a solo soportar o tolerar el grupo de personas que está frente a mí? Permanecer aquí y esperar oportunidades para hacer que la iglesia sea lo que siempre soñé. Tener ideas sobre el futuro de la iglesia no es malo, pero ¿están mis deseos
llevándome a ser indiferente aún, a estar enojado con los santos que me rodean actualmente? ¿O recordaré lo que está en juego para las almas, la mayoría de ancianos sentadas frente a mí los domingos en la mañana en un lugar lo suficientemente grande como para 800 personas? Amaré y serviré a este grupo aun si sus comités no bíblicos y traducciones anticuadas y música no de mi preferencia se interpongan. Lo digo de verdad, con mi idea de lo que es una iglesia. Y sé que no solamente los pastores toleran a las personas que están a su alrededor, permaneciendo ahí hasta que la iglesia se convierta en lo que ellos esperan. Algunos cristianos que no son pastores hacen lo mismo. La iglesia es un pueblo, no un lugar o una estadística, es un cuerpo unido en aquel que es la cabeza, es una familia unida por la adopción a través de Jesucristo. Oro para que nosotros los pastores reconozcamos nuestra gran responsabilidad por los rebaños que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Pero también oro para que tú, cristiano, seas un anciano, un niño en la fe. Reconozco tu responsabilidad de amar, servir, animar y te sientas responsable del resto de la familia de la iglesia. Si tienes hermanos de carne y sangre, confío que reconoces en que se equivocó Caín cuando le dijo al Señor: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Pero aún más, espero que reconozcas, si aún no lo has hecho, que tu mayor responsabilidad son los hermanos y hermanas de tu familia de la iglesia. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3, 32 al 35. Bendiciones.